Hola, ¿cómo están? Espero que bien. Por mi parte, este será el último capítulo sobre el Arcón de las Maravillas, este ciclo que ha sido para mí tan interesante realizar. Es el capítulo número 22 y va a referir al origen de la escuela flamenca de pintura, que es contemporánea del primer Renacimiento o segundo Renacimiento italiano. Bien. Me voy a detener en tres nombres porque los tiempos no dan para más. Empiezo por Robert Campin o Robert Campin, si uno lo pronuncia en francés, porque en verdad nació en la localidad francesa de Valenciennes en el año 1375, o sea, en el último cuarto del siglo XIV. Y es importante por lo que él hizo y también porque su principal discípulo va a ser Roger van der Weyden, que va a ser uno de los grandes pintores de la escuela flamenca y a quien me voy a referir en último término. Antes de hablar de una de las obras de Campin, que es la Anunciación, quiero decirles que él fue el iniciador, junto con los hermanos Van Eyck, que van a ser a quienes aborden segundo término, de una revolución en el mundo de la pintura, dado por el empleo del óleo, del aceite, como aglutinante de los pigmentos y como un vehículo mucho más apto para que el pincel se deslizara de una manera más fácil, y por otra parte se prestaba a la superposición de capas para lograr transparencias y veladuras, que la otra fuente tradicional muy utilizada por los italianos, que era la témpera o el temple, basado en la yema de huevo como aglutinante, tenía el problema de que secaba muy rápido y además una vez que secaba daba generaba una opacidad muy diferente al brillo que lograron los flamencos con el óleo y que después van a utilizar efectivamente los italianos también. Bien, casualmente esta facilidad que proporciona el óleo se va a manifestar en este tríptico de la Anunciación de Campin, que permite visualizar en la escena central, en la tabla central, acá estamos hablando de óleo sobre madera, en la tabla central en la que el arcángel Gabriel, vestido de blanco, y allí aparece un blanco muy propio de la escuela flamenca, que después va a obtener su ápice en las aplicaciones de van der Weyden, y una Virgen María que recibe la noticia sin el hieratismo que era característico de la pintura gótica. Estamos en un momento de transición entre el gótico y el primer renacimiento en Flandes, lo que se llama el renacimiento nórdico, no porque refiere a los países nórdicos, sino porque refiere a los países del norte de la Europa continental. Ahí aparecen colores hasta entonces no vistos, esos blancos nacarados, esos rojos corales, como el que aparece en las vestiduras de la Virgen María, y además una minuciosa descripción de los ámbitos de lo que era la burguesía flamenca, en ese momento en un proceso de enriquecimiento que le permitía obtener bienes de distinto tipo, y aquí nos muestra un típico ambiente de una casa burguesa, de un mercader de Flandes, con su mobiliario, con los objetos de ornamentación, con un florero con las flores, con mucho detalle como hacían los flamencos. En esa tabla los donantes aparecen sobre la tabla de la izquierda, vista la pintura de frente o el retablo de frente, y en la derecha, que una nota muy interesante, aparece un San José con una barba lanuda haciendo una trampera para ratones. Al mismo tiempo, en la profundidad
en la parte externa de la casa, a través de una ventana, también se ve una trampera terminada. Y lo interesante de esta trampera es que alegoriza un texto de San Agustín que refiere a que Jesucristo fue, la muerte de Jesucristo fue el cebo que Dios le puso al diablo para atraparlo. Entonces, esa trampera alegoriza la muerte de Cristo como forma de atrapar al diablo. Bien, pasemos a los hermanos Van Eyck, Hubert y Jan, o Juan en nuestra lengua. Sobre todo Juan, que fue, porque Hubert va a morir relativamente joven y el que va a proseguir con el trabajo del taller de los Van Eyck es Jan. Y sobre todo es el que va a terminar el famoso políptico de Gante, que ocupa el altar mayor de la Catedral de San Bavón en la ciudad de Gante, que es una tabla compleja, en realidad con 12 segmentos, con 12 tablas, que están pintadas de manera muy colorida en su frente y trabajando con valores y grisallas en la parte de atrás. Las 12 tablas de la parte trasera también están pintadas. Esos altares se podían cerrar y de hecho el de Gante normalmente estaba cerrado, mostrando a los donantes y mostrando figuras también de la Anunciación y de ángeles a través de este sistema de pintura monocroma de la grisalla que los hace ver a las imágenes con formas escultóricas. Dicen que era tan potente el impacto visual que provocaba el políptico de Gante que el día del bautismo de Carlos I de España, V de Alemania, nacido en Gante, hijo de Felipe el Hermoso, es decir, de una familia flamenca, que fue el cortejo más pomposo que se hubiese visto en Gante hasta ese momento. Sin embargo, esa ceremonia fastuosa no pudo disimular el hecho de que la mayoría de las miradas eran imantadas por este gran políptico que atraía toda la atención de quienes participaban de la ceremonia de bautismo. El políptico tiene en su parte superior a un pantocrátor moderno, pintado además con una vestidura roja intensa que le da refuerzo, subraya la centralidad de la figura, y a sus costados, un poco más abajo, a su Madre María y a Juan Evangelista. Y después tiene grupos de ángeles, coreutas de un lado, musicantes del otro, y la gran innovación es que termina con las figuras desnudas de Adán y Eva después de haber violado la única prohibición que tenían en el paraíso, que era el hecho de comer del árbol del conocimiento. Por primera vez aparecen esas figuras desnudas que generan un contraste impresionante respecto de todas las demás, con ricas vestiduras, brocados y colores muy, muy vistosos. Debajo, la centralidad la tiene la imagen del Cordero Místico, una oveja sobre un altar. De la oveja salta un chorro de sangre que cae sobre un copón, un cáliz, el cáliz de la misa. Y en la parte superior de ese cielo, entre luminiscencias, la imagen del Espíritu Santo, corporizado en una paloma que domina la escena. No sigo avanzando en descripciones porque se me va el tiempo. Paso al tercer autor, que es Roger van der Weyden, que es autor de, para mí, el más extraordinario descendimiento de la historia de la pintura, aunque todavía mantiene algunas cuestiones primitivas, tiene algunos aspectos góticos que se conservan, pero es un monumento al manejo del color, de un color de una vivacidad y de un brillo que no tienen paralelo, y al mismo tiempo es un monumento al dolor experimentado por el conjunto de personas, empezando por la Virgen María, que cae desmayada y es sostenida por
por Juan Evangelista y por María Salomé, y que en su desfallecimiento reproduce la imagen del Cristo que es bajado de la cruz por un ayudante que está subido a una escalera y es recibido por Nicodemo y José de Arimatea en la parte de abajo, en la figura tradicional. Bueno, esa imagen del dolor no tiene desperdicio. De un dolor contenido, bien flamenco. No tiene nada que ver con las lloronas griegas o cosas por el estilo, que eran ceremonias de grito. Este es un dolor contenido, un dolor hacia adentro que se manifiesta en rostros compungidos y en lágrimas que ruedan por los rostros de casi todos los componentes de la escena. Una figura, un conjunto absolutamente excepcional que en su parte central es un rectángulo grande, que en la parte central tiene una elevación para dar lugar a la cruz que se yergue, digamos, en el eje de la composición. Bien, es para verlo, ustedes lo van a poder contemplar en la sucesión de imágenes que le vamos a brindar como complemento de esto que le estoy diciendo, pero los blancos que aparecen en la escena pintados por von der Weyden solo van a aparecer como 200 años después a través de los pinceles de Zurbarán. Y los rojos corales, los azules lapislázuli, los verdes secos, en fin, ustedes van a poder contemplar tanto en vestiduras lisas como en brocados. Es realmente maravilloso y les recomiendo que lo contemplen con atención. Hasta aquí todo lo que tengo para decirles en estos escasos 12 minutos y espero que hayan disfrutado del ciclo que aquí termina, como dije, 22 capítulos, y les deseo que tengan todos un muy buen fin de año y unas buenas vacaciones. Hasta pronto.